Muy buenas noches a mis estudiantes de tercer año medio del Colegio San Agustín de Concepción. En el presente video quiero dar a conocer algunos lineamientos esenciales sobre la novela La Tregua de Mario Benedetti, con el propósito de dar un poco más de información derivada de la presentación en vivo realizada durante la jornada del día martes vía YouTube. En primer lugar, esta novela pertenece al escritor uruguayo Mario Benedetti, quien formó parte de la llamada generación del 45 de su país, pese a que en ocasiones ha sido encasillado en el denominado boom latinoamericano. Esa es una característica que nosotros podemos destacar de la figura de don Mario Benedetti. Ahora bien, cuando hablamos de La Tregua, hablamos de una novela que data del año 1960 y que narra la vida de Martín Santomé, quien es un hombre viudo que cae en una crisis profundamente existencial a solo 6 meses antes de su jubilación. La crisis existencial que vive Santomé tiene su origen pero muy específico. El haber vivido toda su vida de manera monótona y vacía sin sentir el más mínimo afecto por alguien. Pese a que hablamos de un hombre que estuvo casado y que además tuvo 3 hijos. Los personajes clave en esta historia son 2, son esenciales. En primer lugar, Martín Santomé y en segundo lugar, Laura Avellaneda. Los cuales, pese a la diferencia etaria, uno con 49, el caso de Martín, y Laura con 24, forman parte de una relación amorosa que le permite a Santomé por primera vez en la vida sentir. Así, los demás personajes que participan en esta historia, como es el caso de sus hijos, prácticamente viven distantes, porque si bien él se ha encargado de criarlos, él también los ha modelado bajo un halo de insensibilidad. Salvo en el caso de Blanca, con quien hay una aparente buena relación, pero básicamente por el hecho de que Santomé la encuentra o prácticamente le recuerda la figura de su difunta esposa Isabel. Ahora bien, ahí tenemos algunas características de los personajes. Un personaje que también aparece y que es secundario es Mario Viñal, quien tiene una relevancia interesante porque es un personaje secundario que en su momento fue amigo de Santomé, especialmente durante la infancia, y el cual viene a convertirse en el antítesis de nuestro protagonista. O sea, mientras tenemos un Martín Santomé que nunca ha vivido, que nunca ha disfrutado, por así decirlo, nunca ha sentido, tenemos a un personaje que prácticamente le faltan años por vivir, ¿verdad? Con relaciones clandestinas, por ahí, ocultas, una vida en donde se ha dedicado, por así decirlo, a disfrutar. Viñales se convierte prácticamente en un personaje secundario que es la antítesis, vuelvo a reiterar, de Martín Santomé. Ahora bien, este relato tiene como elemento interesante el hecho de oscilar prácticamente en 2 espacios que son clave. Por una parte está la casa de Martín Santomé y por otro lado está la oficina. 2 espacios que de una u otra manera forman parte del diario vivir monótono de nuestro personaje. O sea, una vida hogareña por una parte y por otro la vida laboral. Ahora bien, en cuanto a las técnicas narrativas, quiero destacar el diario de vida, porque este relato, al ser un diario de vida, nos permite conocer una serie de detalles profundos acerca de la vida
y el pensamiento del personaje principal. Y esto es interesante porque convierte a la tregua en un relato que desde una perspectiva global se transforma o adquiere el valor de novela introspectiva. O sea, el hecho que sea un diario de vida permite que esta obra pueda también ser al mismo tiempo una novela introspectiva, dado que la mirada no está en lo superficial, no está en las acciones, sino más bien está en lo más profundo del sujeto. En cuanto al contexto estético, eh, ya señalé previamente lo de la generación del 45, especialmente en el caso de Benedetti. Pero esto es bastante interesante porque cuando hablamos de la generación del 45 en Uruguay, nosotros hablamos, ¿cierto?, de una generación que rompe con el relato de corte rural típico, no tan solo de Uruguay, sino que también en otros países latinoamericanos, en donde se cultivó mucho estos relatos rurales. Por ejemplo, en Chile también no fue la excepción, relatos del campo. Eh, Rompiéndose con este relato, rompiéndose con esta ruralidad, y la generación del 45, en el caso de Uruguay, empieza a girar en torno a la vida urbana. Se le da una atención mayor a las problemáticas de quienes habitan en las ciudades. Por otra parte, y pese a la cercanía, y siguiendo con el contexto estético, pese a la cercanía con el existencialismo, hay una proximidad, especialmente en cuanto a lo que es el relato introspectivo y la situación existencial propiamente tal que vive Santomé. La tregua, por una parte, tiene elementos existencialistas, pero por otro lado, la tregua, y aquí viene lo que cautiva y lo que motiva muchas veces su lectura, la tregua es una novela esperanzadora, que de una u otra manera nos enseña a que siempre, pese a todo, siempre va a existir un camino que nos permita enmendar nuestro propio destino e incluso es más, enmendar aquellas acciones que han sido erradas. Aunque, y esto es relevante, cuando ustedes avanzan en la lectura van a entender por qué, y aunque ese momento de enmendar sea pasajero o sea momentáneo, siempre va a dejar algo a quien lo experimenta. Siempre va a dejar una huella. En efecto, y esto es relevante porque aquí es donde emerge el nombre de la novela. De hecho, esa tregua en la vida de Santomé es simplemente la presencia de Laura Avellaneda. Ese es el motivo de la obra y ese es el porqué del título. Porque dentro de esa vida vacía, dentro de esa vida monótona, apareció la posibilidad de sentir, apareció la posibilidad de realmente amar. Y esa fue la tregua que tuvo este personaje. Lamentablemente, y bueno, ustedes lo descubrirán cuando lean la obra, fue una tregua breve, pero generó y provocó un cambio profundo en nuestro protagonista. Ahora bien, en cuanto a las problemáticas, nosotros podemos destacar en primer lugar la soledad del ser humano. Prácticamente el ser humano que vive prácticamente aislado, solo, alejado del resto, enceguecido, por así decirlo. Pero también podemos destacar de que una problemática también es el vivir el presente estando atrapados en el pasado. Y esto es una clara alusión a la situación que vive Santomé y los recuerdos que tiene en su mente al evocar la figura de Isabel, su difunta esposa. Porque lamentablemente, y ese es uno de los arrepentimientos, él nunca llegó a conocer y nunca llegó a querer a Isabel. Y ese es uno de los cuestionamientos que él se realiza. En efecto, el único recuerdo que él tiene de Isabel es en el momento en que ellos estaban en la cama. ¿Okay? Por otra parte, y otra problemática interesante es el tema de la espiritualidad en el ser humano contemporáneo. ¿Cómo se vive esa espiritualidad? Posiblemente hoy en día el ser humano actual no es una persona que de una otra manera cultive una religión en concreto, pero sí es una persona que está conectada con su espiritualidad. Y esto queda en evidencia también. Especialmente cuando se enfrenta un episodio en esta tregua
él empieza, ustedes van a observar, el protagonista de una otra manera empieza a tener un vínculo, un pequeño contacto espiritual. Un punto importante también es que vivimos en una sociedad que niega los sentimientos y los afectos. Hoy en día la gente, tal como decía algunos años antes de la tregua, Antoine Saint-Exupéry en El Principito, la gente tiene miedo a domesticar, porque al parecer el domesticar tiene un riesgo, y el riesgo es que cuando una persona o alguien se deja domesticar, se corre el riesgo de llorar un poco. Entonces, como existe ese temor, se ha forjado en la sociedad también una negación de los sentimientos, y eso también tiene que ver con la construcción de la figura de un ser humano máquina. Y aquí volvemos, ¿cierto?, a la problemática de la vida en las ciudades, los automatismos, en donde prácticamente nos encontramos con personajes que simplemente son verdaderos robots, son verdaderas máquinas. Y eso es un elemento que aparece y emerge en la obra, donde simple la figura misma de Martín Saint-Tomé, quien toda su vida ha vivido como un robot sin sentimientos. Y finalmente una problemática que es no menor: ¿de qué manera una persona se prepara para la muerte? Porque de una otra manera esa es la situación de Saint-Tomé. Hablamos de una persona que está a puerto de jubilarse, y cuando llega la jubilación, caramba, los años de vida que quedan no son muchos que digamos. Por lo tanto, ¿de qué manera uno puede disfrutar esos años de retiro del mundo laboral? Yo creo que esa es una problemática interesante que deja en entrever la tregua. De hecho, nos enseña quizá cómo prepararnos a ese momento. ¿Cómo? Queda en evidencia: enmendar todos los errores que en algún momento pudimos nosotros haber cometido, y darnos una tregua también en nuestra vida, hacer eso que nunca hicimos, posiblemente. De ahí es el elemento esperanzador que tiene esta obra de Mario Benedetti. Así, para ir cerrando esta síntesis, ¿para qué fue escrita esta obra? Simplemente, en primer lugar, para demostrar que ante todo y pese al vacío en el que nosotros podamos estar, siempre la vida se va a encargar de abrirnos una puerta de escape, siempre. En este caso, la puerta de escape fue Laura Avellaneda. Y cuando aparece esa puerta hay que aprovecharla, porque si llega a acabarse, debemos sentirnos felices por haber vivido aquella. Nuevamente, y hago el énfasis en esto, fue escrito para de una otra manera darnos una esperanza a nosotros como lectores. No es simplemente jodernos la cabeza, como se diría en buen chileno, con la situación de Martín Saint-Tomé. Simplemente es tener la esperanza de que siempre, pese a todo lo negativo que podamos vivir, siempre va a haber un momento en que podamos nosotros tener ese instante de felicidad que quizás no va a ser duradero, pero por Dios que puede ser enriquecedor. Ahora bien, considerando la obra, ¿verdad?, La Tregua, el trabajo que ustedes deben desarrollar es el siguiente. Ustedes tienen una serie de actividades, son 3 grandes preguntas. La primera dice: ¿por qué se puede decir que estamos ante una tregua? Creo que ya más o menos hemos dicho, le he explicado en este video en qué consiste la tregua, quién es la tregua propiamente tal. En segundo lugar, ¿de qué manera Martín Saint-Tomé pudo haber evitado la problemática existencial que lo afecta? Identifique 3 errores cometidos en su vida y la manera en que pudo haberlos corregido. Entonces acá, por ejemplo, se expone una tablita en donde se señala, o donde ustedes pueden indicar cuál fue el error cometido y la manera en que pueden enmendarlo, la manera en que pueden, de cierto modo, corregirlo. ¿Ok? Por ejemplo, acá les coloqué un modelo. ¿Cuál es el error? Recordar a la esposa solo por el placer carnal que experimentaba con ella durante las noches. ¿Cómo se puede enmendar? O cómo se enmendó: haber aprendido a amar correctamente involucrando sentimientos. O sea, ¿cuál fue el error? ¿Cierto? Y la manera en que pudo haberlos corregido, o incluso en más, la manera en que los corrigió nuestro personaje. Y finalmente, la tercera es una pregunta de reflexión que nos invita a pensar sobre la vida de ustedes a sus 15, 16 o 17 años. Y la pregunta es netamente personal, y quiero que por un momento nos olvidemos de estar pegados a la historia y pensemos un poco en mirarnos a nosotros mismos, explorar nuestro interior. ¿Qué cosas podrías mejorar de tu existencia para no caer en la misma situación de Martín Saint-Tomé? Es una reflexión personal y confidencial, obviamente, y cuya extensión 150 o 200 palabras, pero que sea honesta, que sea transparente y que me permita también quizás conocer un poco más ese mundo que son ustedes.
Porque una de las funciones que tenemos nosotros también como profesores, una de las misiones es conocer a nuestros estudiantes. Y quién sabe, si dentro de todas esas cosas que a ustedes les gustaría mejorar, yo me puedo ver reflejado también a la edad en que ustedes tenían eso, a la edad en que yo tenía, perdón, esos 15, 16 o 17 años. Nunca nos tenemos que olvidar aquello. Un libro no es solamente aprenderlo y leerlo para un control. Tiene que haber algo de ese libro que quede, que deje huella en nosotros. ¿Ok? Esperando que este video haya sido provechoso para ustedes, me despido hasta una próxima entrega. Adiós.